estaba haciendo? Ah, lo del QR. ¿Vieron la clase del día de ayer? No, ya. Es que lo de hoy día es muy parecido a eso. Entonces ahí vamos a tener que mirar un poco lo... Ya nomás. Ya, chiquillos, comencemos. La última clase, la del día de ayer, igual hagamos un pequeño recuento para cachar si es que entendieron de qué se trataba. ¿Para dónde va la micro? Ya, nosotros teníamos una función, ¿cierto? Podía ser cualquiera. Por ejemplo, esa que dibujé ahí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando nosotros derivábamos esa función, lo que sacábamos, ¿qué es lo que era? Era la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? O sea, derivando esta función, obteníamos otra, que fue esta, y esta lo que iba dando es, le entregábamos un punto y entregaba una pendiente. ¿Sí? Eso es derivar. Derivar es encontrar la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en ese punto en el que estoy marcando con el puntero, esa recta tangente tiene pendiente positiva. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo interpretamos? Lo interpretamos como que en ese punto la curva está creciendo. ¿Sí? Mientras que en otro punto, por ejemplo en ese, ¿qué pasaba? La recta tangente tenía pendiente negativa y la curva, ¿cómo era? Decreciente. Entonces, eso fue lo que estudiamos el día de ayer. Dijimos, si la derivada es positiva, ¿a dónde está? ¿Lo escribí en alguna parte? Aquí. Si la derivada es positiva en un punto, entonces, cerquita de ese punto la función está creciendo. Si la derivada en un punto es negativa, ¿qué pasaba? Cerquita del punto la función está decreciendo. ¿Sí? ¿Y por qué digo cerca? Porque ahí está creciendo, pero si nos vamos más allá va a empezar a decrecer. ¿Sí? Por eso es cerca. ¿Ya? Y básicamente de eso se trató la clase. Dada una función, por ejemplo esa, encontrar dónde la derivada era positiva y dónde la derivada era negativa. ¿Sí? O sea, resolver una desigualdad. Entonces aquí debía haberle escrito tarea, repasar desigualdades. Porque en esta parte, si no saben hacer desigualdades, no van a poder resolver los problemas. ¿Sí? Derechamente. Sí, ahí se hacía una tabla de signo y con eso se analizaba el signo en todos los casos. ¿Sí? Ya, hacemos un ejemplo de la clase anterior para refrescarlo, porque lo de hoy día es muy parecido. Hay que hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Tomemos otro mejor. Para partir. Ejemplo, clase anterior. Ya, ese es parecido al ejemplo que había escrito, pero es distinto para que sea otro ejercicio. Ya, esa función. Lo que interesa primero es estudiar si es que dónde esa función crece y dónde esa función decrece. ¿Sí? Materia de la clase anterior. ¿Qué es lo que hacíamos? Paso 1. Sacar el... Derivar, ¿cierto? Porque la derivada nos va a indicar si es que la función crece o no. ¿Sí? Ya, ¿cuál es la derivada de esa función? Ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaba? La derivada tenía propiedades que podíamos ir separando cada una y derivarla. ¿Sí? Eso mismo. Esta gente desubicada que pasa hablando fuerte. Puede ser. Ya. No, eso va a salir en la grabación. Le ponemos una censura. Ya. Entonces, ¿cuál era la derivada de x cubo? ¿Sí? Esas son reglas de derivación que tienen que saberse de memoria, chiquillos.
¿sí? Las que vimos en la clase de derivadas, ¿sí? Son la de las potencias, algunas funciones especiales y las propiedades, esas cosas. Ya, la siguiente. El menos 5 medio es un número que queda. Siempre que había un número multiplicando, se dejaba, ¿cierto? Y la derivada de x cuadrado, 2x. ¿Sí? Entonces, ese es, ¿cómo se derivó? Se derivó de esa forma. Este se derivó ¿cómo? De esa forma. ¿Qué más? ¿Cuál es la derivada de x? Era 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto quedaría? 6. ¿Sí? Lo escribí por 1 para poder marcar el x y su derivada, ¿ya? Y la derivada de la constante era 0. ¿Sí? Entonces, ahí está nuestra derivada. ¿Podemos simplificar cosas? Sí, ¿cierto? Hay varias cosas que podemos simplificar. Porque lo hice así, para que se simplificara. Ya, ¿cuánto da? Da x cuadrado menos 5x más 6, ¿cierto? Ya, entonces ahora la pregunta sería, ¿cómo analizamos el signo de esa cosa? Si es positivo o negativo. Ya, pues, ahí está la derivada. Entonces, ahora a nosotros nos interesa saber cuándo esta derivada es positiva, porque ahí la función va a crecer, y cuando es negativa, porque ahí decrece, ¿cierto? ¿Cuál sería una factorización de esto? ¿Sí? Esa sería la factorización. Entonces, ¿cómo estudiamos el signo de la derivada? ¿Cuál era la estrategia? Tabla de signos. Y claro, hay que buscar qué cosa. ¿Dónde se hace 0? Entonces, esto, ¿dónde se hace 0? En el 2 y en el 3, ¿cierto? Ya, construyamos la tabla de signos. Como les digo, si no se acuerdan cómo se hace esto, van a tener que repasarlo. Es importante que lo sepan, si no, no van a poder resolverlo. Ya, esos dos son los factores. ¿Sí? Ya, ¿dónde se hacía 0? En el 2 y en el 3. ¿Sí? Ya, y esos valores teníamos que ponerlos acá arriba, ¿cierto? Pero tienen que estar justamente ordenados. ¿Y cuánto quedaría? 2 y 3. ¿Sí? Chiquillas, silencio, ¿eh? Ya, ¿sí? Es que hay que derivar solo las potencias. Entonces, la derivada de la potencia era esta. O sea, el exponente baja y se le resta 1 al exponente. ¿Sí? Entonces, la derivada del x cubo, ¿qué tendrías que hacer? Tomar el 3 y después restarle 1 al 3 y ahí queda el 2. ¿Sí? Y lo mismo con el otro, x cuadrado. Baja el 2 y le resta 1, quedaría x solamente. Y esta tenía un 1. Baja el 1 y queda x elevado a 0. Oh, me está latiendo el ojo. ¿Ya? Entonces, así se derivaban las potencias. Y cada función tenía su regla. ¿Sí? Las potencias, las trigonométricas, después teníamos derivadas de productos, de cocientes. ¿Ya? Ya, entonces, esto se hacía 0 en 3 y 2, que se ubicaron ahí. Ya, el x menos 3, ¿dónde se hacía 0? En 3. ¿Y el x menos 2? En 2. Y ahora viene la pregunta.
¿Qué pasa a la derecha del 3? O sea, para allá. Esto, ¿qué signo tiene? ¿Qué signo tiene? Por ejemplo, si tomaran el 4, les da 4 menos 3, 1. Eso es positivo. ¿Y a la izquierda? Sí, siempre que les cueste ver el signo, ustedes pueden evaluar. O sea, a la izquierda de 3, tomen el 2. 2 menos 3 es menos 1. Eso es negativo. Listo. ¿Y el otro? El x menos 2 a la derecha del 2 es positivo o negativo. Positivo. ¿Sí? Y a la izquierda, negativo. ¿Ya? Nada del otro mundo, hasta ahora. Solo usando cosas del curso pasado. ¿Ya? Y por último, fíjense que la derivada... Oye, aquí no le puse comita. Derivada. La derivada es eso, que es la multiplicación de estos dos. Entonces, si nosotros multiplicamos algo negativo con algo negativo, ¿qué signo tiene? Positivo. ¿Sí? Esta sería la derivada. Si multiplican un negativo por 0, en multiplicación es 0. ¿Sí? Cuando está dividido no se puede. ¿Sí? ¿Multiplicamos negativo con positivo? Negativo. Multiplicamos 0 por algo, 0. Y si multiplicamos 2 positivos, da 2 positivos. ¿Sí? Ya, y aquí es donde nosotros concluimos. Si la derivada es positiva, significa que la función crece. Después, si la derivada es negativa, significa que la función decrece. Y si después la derivada es positiva, significa que crece. ¿Sí? O sea, ya tenemos más o menos la forma de la curva. Va a ser algo así. ¿Sí? Ya, entonces, conclusiones. ¿En qué intervalos la función crece? Así, f crece en menos infinito hasta el 2 y... o unido, mejor, del 3 para arriba. ¿Cierto? Ahí crece. Que sería de ahí para atrás y de ahí para adelante. ¿Y dónde decrece? Del 2 al 3. ¿Ya? En algunos libros le colocan incluido, da lo mismo eso. ¿Sí? Después vamos a ver por qué, cuando veamos los máximos y mínimos. Es que aquí el dominio es todos los reales, porque es un polinomio. ¿Sí? Ahora, tú dices como decir el dominio donde crece, una cosa así. Es que igual eso sonaría raro. ¿Sí? Mejor decir que crece en tal parte. ¿Ya? Ya. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a graficar para que se den cuenta de que todo lo que hicimos está bien. Hola, hola. Ya, ¿cuál fue? Era x cubo tercios menos 5 x cuadrado medios más 6x. ¿Y el último cuál fue? Más 10. Si es que el último número no importa porque como se deriva y da 0, da lo mismo cuál constante sea. Ya, ahí está la función. Ya, ¿qué fue lo que encontramos? Crecía ¿hasta dónde? Hasta el x igual a 2. O sea, hasta esa recta. Y se dan cuenta que antes de esa está creciendo. ¿Sí? Antes de esa recta, la función crece. Y después, ¿cuál era la otra? X igual a 3.
Ahí está clarito. Antes de la primera recta la función crece. Entre las dos rectas la función decrece. Y después de la segunda recta vuelve a crecer. Eso fue lo que nosotros encontramos cuando hicimos todo el análisis. ¿Sí? Ya, entonces, para eso servía la primera derivada. Una de las tantas aplicaciones. Saber en qué intervalo una función crece y en qué intervalo una función decrece. ¿Sí? Ya, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué le vamos a agregar a esto? Porque esa es la idea, agregarle algo. Le vamos a agregar las derivadas de orden superior. Entonces, partamos. ¿Qué creen ustedes que es una derivada de orden superior? Por el nombre. ¿Más grandes? Miren, esta función, ¿qué fue lo que hicimos? La derivamos y obtuvimos otra función. O sea que esta función también se puede derivar. Entonces, sería una derivada de orden 2. O sea, derivar y derivar es derivada de orden 2. Derivada de orden 3, ¿qué creen que significa? Derivar 3 veces. Derivada de orden 10. 10 veces, ¿sí? Entonces, partamos con la derivada de orden 2 porque de ahí para arriba se repite lo mismo, ¿sí? Derivada de orden 2. O sea, ya les dije lo que era. Derivada de orden 2 significa derivar y después volver a derivar. Pero la idea es que le demos una interpretación. Si es por derivar, no sirve de nada. Entonces, para ejemplificarlo, hagamos un dibujito. 2 dibujitos. Ese y ese. Son parecidos. Es como que uno fuera al revés del otro, solamente. Ya. En el primer dibujo, en la primera figura, hablemos un poco más formal. Primera figura. En ese punto, ¿la derivada es positiva o negativa? Positiva. ¿Por qué? Porque la función está creciendo. Y en este punto, ¿negativa? Positiva también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también la función está creciendo. O sea, en estas dos figuras la derivada es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque en ambos la función va creciendo, ¿cierto? Pero hay una diferencia. Por ejemplo, aquí, la pendiente podría ser, no sé, un medio. ¿Qué pasa con la pendiente acá? ¿Es mayor o menor que un medio? Mayor, porque está más inclinada. ¿Qué pasaría acá? Mayor. Ya, pero ¿qué pasa en el otro? Es positiva, pero ¿qué pasa con la derivada? Va bajando, ¿sí? Decreciendo. ¿Sí? O sea, en la figura 1 la derivada es positiva y es creciente. ¿Sí? Y en esta sería positiva, pero decreciente. ¿Sí se entiende la diferencia? Por la forma de la curva, justamente. Entonces, en este es derivada positiva. ¿Y qué más? Derivada creciente. En el otro, la derivada es derivada positiva, pero la derivada es decreciente, ¿sí? Y ahora les hago la pregunta. ¿Cómo nosotros estudiábamos si algo crecía o decrecía? Lo vimos recién. ¿Sí? Con la derivada, ¿cierto? Entonces ahí miren. Quiero estudiar si la derivada crece o la derivada decrece. ¿Qué tendría que hacerle a la derivada? Derivarla. ¿Sí? Porque con la derivada, entonces ahí aparece la segunda derivada. ¿Sí? O sea,
con la derivada nosotros estudiamos si una función crece o decrece. ¿Sí? Ya, y ahora me interesa saber si la derivada crece o la derivada decrece. ¿Y cómo hacemos eso? Derivando. ¿Sí? La derivada, exacto. O sea, porque la derivada es una función. Y si quiero saber si crece o no, tengo que derivarla. O sea, sería la segunda derivada. ¿Sí? Ya, y ahora, ¿de qué sirve eso? Miren la gráfica. Esta función y esta función, ¿cuál es su diferencia? Una es cóncava hacia arriba y la otra cóncava hacia abajo. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, que la segunda derivada nos sirve para saber la concavidad de una función. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, las dos derivadas son positivas. Pero si uno va a derivar de nuevo, va a llegar a un punto que va a ser decreciente, entonces sirve como para confirmar. Sí, es como... Ya, pero veamos un ejemplo. Ya, entonces, la derivada de orden 2 sería lo siguiente, miren. Sea f una función, ya escribámosla bien como tiene que ser, ya, una función dos veces derivable en un punto de su dominio, ¿ya? Punto cualquiera. Diremos que f es cóncava hacia arriba en x0 si la segunda derivada es positiva. ¿Sí? Porque eso nos va a decir, ¿qué cosa? Derivada positiva, y que sea creciente significa segunda derivada positiva. ¿Sí? Entonces, si la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba la función. ¿Y cuándo va a ser cóncava hacia abajo? Exacto. Cóncava hacia abajo. En x0 si la segunda derivada es negativa. ¿Ya? Entonces, resumen. Primera derivada positiva, la función es creciente. Primera derivada negativa, la función es decreciente. Segunda derivada positiva significa que la función es cóncava hacia arriba. Y segunda derivada negativa significa que es cóncava hacia abajo. Ese es el resumen. Ya, ¿cómo acordarse? ¿Cómo acordarse? Miren, segunda derivada positiva, carita feliz, cóncava hacia arriba. Segunda derivada negativa, triste, carita hacia abajo. ¿Sí? Listo. Ya, veámoslo con el mismo ejemplo. El mismo ejemplo que estábamos haciendo. Esta fue. Esa es la primera, tendríamos que derivar de nuevo, ¿cierto? Entonces, continuando con el ejemplo, eso voy a escribirlo. Ya, esa era la primera derivada. ¿Cuál sería la segunda derivada de f? O sea, derivar de nuevo. Sería 2x, ¿sí? Menos 5. Esa sería la derivada. Ya miren, y vamos a agregar algo más en esta tabla entonces. Copiémosla hacia abajo.
Ya, esa es la tabla que habíamos hecho, ¿sí? ¿Cuándo la segunda derivada se hace 0? ¿Cuándo eso es 0? Eso. Es resolver una ecuación. 2x menos 5 igual a 0, 2x igual a 5, x igual a 5 medios. ¿Qué valor es ese? ¿Está antes del 2, entre el 2 y el 3 o después? Para agregarlo a la tabla. Es 2,5. O sea, está aquí. ¿Sí? Este es el 5 medios. Entonces, a esta tabla le vamos a incluir una fila. Bueno, en realidad varias filas. ¿Cuántos 5 medios? Como número. ¿Sí? Ya, ahí está. Entonces ahora, la segunda derivada. Eso es lo que me interesa. Estamos en el 5 medios. En el 5 medios vale 0, ¿cierto? La segunda derivada en 5 medios vale 0. ¿Qué pasa a la derecha? O sea, para acá. ¿Es positiva o negativa? Basta con que evalúen. Por ejemplo, en el 3. 2 por 3, 6 menos 5, 1. Eso es positivo. ¿Y antes del 5 medios? Negativa. Conclusiones. ¿Qué significa segunda derivada negativa? Cóncava hacia abajo. ¿Y qué significa segunda derivada positiva? Cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces, agreguemos el 5 medio a la gráfica, a ver si es verdad. Es que ahí está el signo. Negativo y positivo. ¿Por eso se considera el signo de arriba también? O sea, la flechita hacia arriba que sería como positivo. Ah, no, esto es otro, es un análisis aparte. Por eso lo hice con otro color. ¿Sí? O sea, de ahí para arriba el análisis de crece o decrece. De aquí para abajo es concavidad. ¿Sí? Ya, ¿cómo quedaría la gráfica? ¿Cuál fue el que encontramos? El 2/5. No, 2/5, 5 medios. La dislexia. X igual a 2.5. Borremos las otras dos para que... Por ahora, después las miramos. Ahí. ¿No? ¿Qué pasó? Ya, ahí está el 2.5, o 5 medios. ¿Se dan cuenta que antes la función es cóncava hacia abajo? ¿Y qué pasa después de esa recta? Es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está haciendo la segunda derivada. Está analizando en dónde la función es cóncava hacia arriba y analizando dónde es cóncava hacia abajo. Eso es lo que hace. ¿Ya? Ah, porque la derivada lo dice. Es que fíjate que ahí, claro, va decreciendo, llega a ese punto y empieza a hacerse para el otro lado. ¿Cuál? No, si son las dos curvas. Es negra la recta vertical y es verde la curva. Autodiagnosticado daltónico. Sí, entonces se dan cuenta que para eso sirve. Y funciona, de hecho. ¿Sí? Ya, entonces agreguemos la gráfica. Ahí está todo. Los puntos donde cambia la crece decrece y en otro punto donde cambia la concavidad. ¿Sí?
Ya, ahí estaría nuestra función. Hagamos ahora un ejemplo completo. Y quizá un poquito más complicado. ¿Alguno de solemne puede ser? ¿Sí? Ya, ahora sí. ¿Cuál es el dominio? Los reales salvo el 1 y el menos 1. ¿Sí? Que son las raíces del denominador. ¿Sí? Ya, después, asíntotas. Asíntotas horizontales. ¿Tiene? ¿Y cómo se encuentran? Acuérdense, la asíntota horizontal era una recta horizontal que la función se pegaba, ¿cierto? ¿Cómo? Factorizando por x al cuadrado. ¿Y qué límite es el que hay que calcular? Tiende a más infinito, ¿sí? Porque en el infinito esto se pega con su asíntota horizontal. ¿Cómo se hacía? Había que factorizar por x al cuadrado. 5 menos 8 partido en x cuadrado. Y lo de abajo, si factorizamos por x cuadrado, sería 1 menos 1 partido por x cuadrado. ¿Sí? Ya, ¿y esto? ¿A dónde tiende? A 0, ¿cierto? Porque es un número dividido algo muy grande. ¿Y lo de abajo? ¿Ese? También. ¿Cuánto queda? Queda 5, ¿sí? Entonces, conclusión, y igual a 5 es una asíntota horizontal, ¿sí? Ya, asíntota vertical. Y esta la vamos a hacer un poquito más rápido. ¿Cuáles son las candidatas? Eran los ceros del denominador, ¿cierto? Eso era el candidato a asíntota. ¿Qué pasa si ustedes evalúan en 1 arriba y abajo? Queda menos 3 partido en 0. No es un 0 partido por 0, así que esta cuestión sí va a ser asíntota. ¿Y qué pasa con el menos 1 si ustedes lo evalúan? Lo mismo. O sea, ambas son asíntotas. ¿Sí? Asíntotas verticales. X igual a menos 1 y X igual a 1 son asíntotas verticales. ¿Tiene asíntotas oblicuas? No, porque tiene horizontal. Ya, lista esa parte. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo estudiamos en qué intervalos crece o en qué intervalos decrece? Ya, eso significa intervalos de monotonía. ¿Sí? No me gusta así el nombre, prefiero decir crece y decrece. ¿Cómo se estudia? Con el signo de la derivada. ¿Sí? X cuadrado menos 8, x cuadrado menos 1. Ya, ¿cómo se deriva eso? Es una división. ¿Sí? La regla de la división, ¿cuál era? Derivada del de arriba por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo
Y todo eso dividido en... ¿Sí? Ya, eso. Es una regla. ¿Cuánto nos da esto? La derivada del 5x cuadrado menos 8. ¿Cierto? La del x cuadrado es 12x por 5 va a ser 10x. La derivada de la constante, 0. Ya. Y acá, ¿cuál es esta derivada? Es derivar un polinomio. O sea, derivar eso queda 2x y derivar 1 queda 0. 2x. Y todo dividido en x cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Ya. Numerador, ¿qué le podemos hacer? 10x por x cuadrado. 10x cubo. 10x por 1. Acá, menos 2x por 5x cuadrado. Y por último, menos 2x por menos 8 más 16x. Ya. Aquí se simplifican hartas cosas. ¿Cuánto queda? Arriba, S con S se simplifica y lo otro se junta. Son 6x. ¿Y lo de abajo? Ah, sí. Ahí tenemos la primera derivada. Derivemos al tiro la otra, si hay que ocupar las dos. ¿Sí? Ya, entonces dejemos por aquí al lado esta, que la vamos a ocupar. Dejémosla al lado y marcadita. Ya, la segunda derivada, ¿qué era? Como por definición, era derivar la derivada, ¿cierto? O sea, ¿qué tenemos que derivar? Eso. ¿Y cómo se deriva eso? De nuevo, derivada de cociente, ¿cierto? Ya, derivada del de arriba, ¿cuánto es? 6. ¿Y el de abajo sin derivar? Así. Menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Vamos a escribirlo simbólico, después lo calculamos. ¿Sí? Eso lo tenemos que derivar. Por eso le puse la comita. ¿Sí? ¿Y esto dividido cuánto? X cuadrado menos 1 al cuadrado ya estaba y tenemos que volver a elevarlo al cuadrado. O sea, va a quedar a la cuarta. ¿Sí? Ya, empecemos a desarrollar. No queda de otra. Este cuadrado, ¿cuánto sería? Porque lo que quiero es reducir términos. O no, todavía no, estoy leseando. Puede que lo podamos simplificar después. Ya, ¿cómo se deriva este? Ese sí, calculémoslo. Fíjense que es una compuesta, o sea, está algo al cuadrado, pero no es solamente una x, es otra función. ¿Qué se hacía? Regla de la cadena. Primero derivamos lo de afuera, o sea, derivar la potencia. ¿Cuánto da derivar la potencia? Bajamos el 2 y le restamos 1 al exponente. ¿Sí? ¿Y qué se hacía después? Se derivaba lo que estaba adentro. ¿Cuánto da la derivada de lo de adentro?
Ya, ¿cuánto da? ¿Se puede simplificar un poco? Seis por 2 por 2 son... 6 por 2, 12, 12 por 2, 24, ¿cierto? 24x al... Juntamos las dos x al cuadrado. Por... x cuadrado menos 1. Eso queda, ¿cierto? Dígame. ¿Se puede simplificar un x cuadrado menos 1 con el que está elevado al cuadrado? ¿Para que quede solo 1? Con el que está el cual. El que está elevado al cuadrado, ¿se puede? ¿Ese? Sí. Es que eso vamos a hacer. Pues ahora, de aquí, como está repetido, lo vamos a factorizar y vamos a simplificar uno. ¿Sí? Entonces, otra cosa que hay que manejar para esto es el trabajo algebraico, con las X. ¿Sí? Poder factorizar, poder juntar, hacer esas cosas. Ya, ¿qué podemos hacer ahora? Tenemos un factor común. ¿Sí? X cuadrado menos 1. ¿Factor de quién? Si estamos sacando uno solo, nos quedaría 1 ahí, ¿cierto? O sea, quedaría 6. De hecho, podríamos factorizar el 6 al tiro. ¿Sí o no? Queda mejor. Así. Y entonces nos quedaría solamente, si estamos factorizando por el 6 y por uno de estos, nos queda el x cuadrado menos 1. Ya. ¿Y el otro factor cuál sería? 6 por cuánto da 24? Por 4. El x cuadrado queda, porque lo único que estamos sacando es un 6 de aquí y estamos sacando eso, ¿cierto? ¿Ahí o no? Sí. Y todo eso dividido en x cuadrado menos 1 a la cuarta. ¿Sí? Estamos haciendo solo álgebra. No estamos usando herramientas de cálculo todavía. Ya, y aquí podemos hacer ¿qué cosa? Eso, simplificarlo con uno de esos. ¿Sí? ¿Cuánto queda lo que está aquí adentro? Queda menos 1 menos 3x cuadrado, ¿cierto? Dividido en x cuadrado menos 1 al cubo. Ya lo vamos a ordenar un poquito más. Lo de arriba factoricémoslo por menos 1. Para que quede así. ¿Ya? Y lo de abajo vamos a hacerlo así, miren. El x cuadrado menos 1 es una suma por diferencia, ¿cierto? O sea, sería un x menos 1 por un x más 1. ¿Elevado a cuánto? A 3, ¿cierto? Porque está elevado a 3. ¿Sí? Ya, ahí está la segunda derivada. Estaba más larguita. Ahora hagamos la tabla de signos para analizar todos los signos. El de la derivada y el de la segunda derivada. No, solo la dejamos lista. Entonces, miren. La derivada. Ojo. La derivada. ¿Cuáles son los puntos donde se hacen 0 los factores? 0, 1 o menos 1. ¿Cierto? Entonces, empecemos por eso. Tenemos que hacer una tabla
que tenga el menos 1 tenga el 0 y tenga el 1, al menos. Ya, y la segunda derivada, ¿dónde se hacen 0 los factores? De partida, ¿ese se puede hacer 0? No puede hacerse 0. ¿Por qué no? Porque está al cuadrado. O sea, eso siempre va a ser mayor o igual a 0, pero le estamos sumando 1. ¿Sí? O si quieren hacerlo de otra forma, intenten buscar las raíces, pues eso no va a tener raíces reales. ¿Ya? Entonces, este factor en realidad no influye. Si quieren lo ponen, si no, no. ¿Y estos? ¿Dónde se hacen 0? Que son valores que ya agregué a la tabla. ¿Sí? No es necesario agregar más. No es como en el caso anterior. ¿Se acuerdan en el primer ejemplo que tuve que hacer con la tabla? Agregarle un caso adicional. ¿Sí? En este problema no era necesario. Ya, y empecemos la tabla. Pongamos los factores de la f' primero. ¿Cuáles son los factores de la derivada? El 6x y el x cuadrado menos 1 al cuadrado. 6x y x cuadrado menos 1 al cuadrado. Con eso armamos la derivada. ¿Sí? Esos son los dos factores. Ya, ¿dónde se hace 0? En 0, ¿cierto? ¿Qué pasa después del 0? ¿Es positiva o negativa? Positiva, ¿cierto? ¿Y antes del 0? Negativa, ¿sí? Ya, ahí sí. El otro. ¿Dónde se hacía 0 este? En 1 y en menos 1. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es su signo? Positivo siempre. ¿Por qué? Porque está al cuadrado, ¿cierto? O sea, hace 0, que ya vimos cuándo, o es positivo. ¿Sí? Ya, analicemos la derivada ahora. La derivada, ¿cómo se construye? Se construye dividiendo esos dos, ¿cierto? Miren, ahí está. O sea, y x dividido x cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿sí? Ya. División de negativo con positivo. Negativo. División de negativo con 0. Indeterminado. ¿Cierto? División de negativo con positivo. División de 0 con algo. Eso es 0. División de dos positivos. Positivo. División de algo positivo con 0. De nuevo es indeterminado. Denominador no puede ser 0. ¿Y división de dos positivos? Es que este es el que está en el numerador. Y este está en el denominador. Entonces el 0 en el numerador da 0. Pero el 0 en el denominador no está definido. ¿Sí? Entonces fíjate, cuando esto es 0, es un 0 arriba. Entonces 0 dividido, por ejemplo, 1 te va a dar 0. Pero al revés, 1 dividido 0 no va a estar definido. ¿Sí? Porque está en el denominador. Siempre que te dé 0 en el denominador, va a estar no definido. ¿Ya? Ya, pues saquemos conclusiones. Si la segunda derivada es negativa, ¿qué significaba? Que la función... No, la concavidad es con la segunda derivada. Esto es lo que hicimos en la clase anterior solamente. Primera derivada negativa, decrece. Después, primera derivada negativa, de nuevo, decrece.
Después, primera derivada positiva significa crece. Y acá, primera derivada positiva, crece. Así es nuestra función. ¿Sí? Acuérdense que esto y esto eran asíntotas. ¿Sí? El 1 y el menos 1. Ya. Y más abajo en esta tabla hagamos lo mismo pero con la segunda derivada. Profe, me quedé dormido. No te preocupes, pasa nada. ¿Hay grabación de la clase? Sí. Nunca me he metido. ¿Por dónde me meto en el Canvas? En Canvas está la playlist. Y si no, pídemela, te la mando. Así, disculpe. No, no te preocupes. Ya. Entonces, ahí está. La primera derivada. Y la segunda derivada, ¿cuál era? Era esta. ¿Qué factores se involucran en la segunda derivada? El numerador y casi los mismos. Están al cubo, sí. ¿Sí? Entonces ahí va a haber un cambio de signo. Ya, ¿cuál es el numerador? Menos 6 por 3x cuadrado más 1. Sigamos más abajo. Ya, entonces, era menos 6 por 3x cuadrado más 1. Ese era el primer factor. Ya, ¿y qué dijimos de ese factor? ¿Qué signo tiene? Siempre. Esto es siempre positivo. ¿Y si está multiplicado por 6? O sea, por menos 6. Negativo. Negativo, todo el rato. O sea, en otras palabras, esto básicamente no nos va a afectar tanto en el análisis del signo. ¿Sí? Ya. ¿Cuáles son los otros factores presentes? El x menos 1 al cubo y el x más 1 al cubo. Es la segunda derivada. X menos 1 al cubo. X más 1 al cubo. Ya, el x menos 1 al cubo, ¿cuándo se hacía 0? X menos 1 al cubo. Cuando x es igual a 1. Cuando x vale 1, ¿cierto? Que eso sería... ¿Dónde estaba el 1? Ahí. Aquí está el 1. Voy a hacerlo con otro color para que cambie. Ya, ahí vale 0, ¿cierto? Sí. Ya, el x más 1 al cubo, ¿cuándo se hace 0? Menos 1. En menos 1, ahí está. Ya, esto, después de 1, ¿es positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿cierto? Y antes de 1, Negativo. ya, ¿y el otro? Después del menos 1, Positivo. positivo. Y antes del menos 1, Negativo. negativo. Entonces, ahora hagamos el análisis del signo. Esto, ¿cuánto da? Negativo dividido negativo y otro negativo. No, negativo. Negativo, ¿cierto? Si no lo quieren pensar tanto, menos por menos más por menos menos. Listo. ¿Qué pasaba si había un 0 en el denominador? Se indefinida. Se indefinía. Acá, estos tres signos, ¿qué va a dar como resultado? Positivo. Positivo, ¿cierto? Estos tres signos, positivo también, de hecho es lo mismo, ¿sí o no? Hasta acá. 0 en el denominador. Se indefine. ¿Y acá? Negativo. Negativo, ¿cierto? Ya, conclusiones. Segunda derivada, esta era la segunda derivada. Si la segunda derivada era negativa, ¿qué significaba? Segunda derivada. Cóncava hacia abajo.
Segunda derivada positiva, cóncava hacia arriba. Y segunda derivada negativa, Cóncava hacia abajo. cóncava hacia abajo. ¿Sí? ¿Quieren ver eso? Sí, porque ahora ya hay muchas cosas para guiarse. Hagamos algo, pongamos todo esto primero, las rectas, y después graficamos la función, para que quepa encima de la... para que sea sorpresa. Creo que tenía razón, si vamos a hacer caleta. Sí, pues, mucho. Sí, de hecho, un ejercicio del solemne va a ser ocupar esta tabla. Yo me imagino que tan rayado va a estar esta hoja. ¿Esta era pregunta de solemne? Ya, ¿cuáles fueron los elementos? Asíntota horizontal, ¿cuál salió? Igual a 5, ¿cierto? Esa era una asíntota horizontal. ¿Cuáles fueron asíntotas verticales? X igual a menos 1 y X igual a 1, ¿cierto? ¿Cuál era el otro punto donde había un cambio? ¿Era 0? ¿Sí o no? Si mal no recuerdo. ¿En 0 habían cambios? Sí, miren, asíntota, asíntota, y en el 0 había algo de cambio. Así que también pongamos el 0. Pero el 0 no cuenta como asíntota. No solo que en el 0 había un cambio en... Mira, ¿qué pasaba en el 0? Pasaba de estar decreciendo a crecer, ¿sí? ¿Qué más fue lo que encontramos de esto? Horizontal, vertical, vertical, nada más, ¿cierto? Ya, grafiquemos la función. ¿Cuál era? Era esa. 5x cuadrado menos 8. 5x cuadrado menos 8 dividido en x cuadrado menos 1. Esa es nuestra función. Y veamos si es que cumple todo lo que encontramos. Dónde decrece, dónde es cóncava, esas cosas. Ya, hasta ahí nomás. Ahí está. ¿Qué vimos con respecto a si crece o decrece? Miren, decrece, se pega a la asíntota y después vuelve a decrecer y después a crecer hasta la asíntota. Decrece, ¿sí? Sigue decreciendo. En 0, ¿qué es lo que hace? Crece y se pega a la asíntota. Y después sigue creciendo y se pega a la asíntota. ¿Sí? ¿Y qué más sacamos con respecto a la concavidad? Antes de la asíntota, la función es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué vimos después? Entre las dos asíntotas, la función era cóncava hacia arriba. Ahí está, cóncava hacia arriba. Y después de la segunda asíntota, ¿cómo era? Cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve la segunda derivada? Para estudiar concavidad. ¿Para qué servía la primera derivada? Para saber dónde crece y dónde decrece. Las funciones pueden tomar esa forma. Por ejemplo, si nosotros las medimos para un fenómeno real, ¿podría salir así? Sí. Si estos puntos de aquí tienen un nombre, se llaman puntos singulares. Que aparecen en algunas aplicaciones. Por ejemplo, en mi tesis estudié colisiones de planetas, o sea, colisiones de cuerpos en el espacio. Y ahí aparecían asíntotas, que es cuando chocan. Y ahí había que estudiar, hacer un análisis como puntual, singular, ahí restringirlo y hacer otras cosas. Hay que cambiar la geometría para poder estudiarlo. Pero es más largo. Salir así como decreciente así, después creciente, después decreciente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que varíe eso? ¿Que varíe qué cosa si crece o decrece? Que ¿Cómo? no tenga esa forma.
Es porque tiene asíntotas. Es porque tiene asíntotas que tiene esa forma. O sea, la asíntota a ti te permite de que la función decrezca y después siga decreciendo, pero desde el otro infinito. ¿Sí? La asíntota es la que hace que sea posible eso. ¿Ya? Ya. Y esta sí sería una pregunta de solemne, de hecho de ahí la sacamos. ¿Vale? Intensa. Ya, chiquillos, vamos a quedar ahí el día de hoy por